Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. La magnitud física, que mide el nivel de energía térmica de un sistema, relacionada con el movimiento y la agitación de las partículas que lo componen, es la temperatura. La temperatura es un parámetro fundamental en diversas disciplinas científicas, tecnológicas e industriales, ya que influye en las propiedades de los materiales, la velocidad de las reacciones químicas y el comportamiento de los sistemas biológicos. El control preciso de la temperatura es esencial en áreas como la ingeniería, la medicina, la meteorología y la química, donde busca optimizar procesos, garantizar la seguridad y mejorar la eficiencia. Si quieres saber más acerca de la temperatura y las escalas en las que se cuantifica, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de supergracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Como te mencionamos, la temperatura es una magnitud física que mide el nivel de energía térmica, que proviene del movimiento de las partículas de un sistema o cuerpo. Se relaciona con la agitación o la energía cinética promedio de las partículas que componen la materia. Cuanto mayor es la energía cinética promedio de estas partículas, mayor es la temperatura. La temperatura determina a nivel macroscópico las condiciones climáticas y afecta fenómenos como la formación de lluvias y huracanes. Influye en la regulación de los organismos vivos, ya que muchas funciones metabólicas dependen de rangos específicos de temperatura. Y, a su vez, se emplea para describir la transferencia de calor y el equilibrio térmico entre sistemas. En las primeras civilizaciones no existía una escala cuantitativa de la temperatura. El calor se percibía de forma cualitativa, frío, tibio o caliente. Los médicos griegos, como Hipócrates, asociaban el calor corporal con la salud, pero sin medirlo numéricamente. Alrededor de 1593, Galileo Galilei construyó un dispositivo que indicaba cambios de temperatura mediante la expansión del aire y el movimiento del agua, llamado termoscopio, pero sin escala numérica. Santorio Santorio, en 1612, fue el primero en agregar una escala graduada a un termoscopio, convirtiéndolo en un termómetro primitivo. De la historia y evolución de los instrumentos de medición, te hablaremos en detalle más adelante en este video. En 1724, el físico alemán Daniel Fahrenheit diseñó la escala de temperatura que lleva su apellido, estableciendo 32 grados Fahrenheit como el punto de congelación del agua y 212 grados Fahrenheit como su punto de ebullición, con una división de 180 grados entre ellos. Esta escala fue adoptada ampliamente en países anglosajones, como Estados Unidos, donde sigue siendo importante en áreas como la meteorología. A nivel mundial, la escala Fahrenheit tiene mucha importancia en procesos industriales, como los relacionados con la industria del petróleo y el gas. Esto se debe a que gran parte de la infraestructura y los estándares del sector energético, especialmente en Estados Unidos, uno de los líderes mundiales en petróleo y gas, fueron establecidos usando el sistema imperial, que incluye la escala Fahrenheit. Además, las normativas de organismos como el API, American Petroleum Institute, aún usan Fahrenheit en muchos de sus procedimientos y especificaciones. Adicionalmente, la escala Fahrenheit tiene más divisiones por grado dentro del rango de temperaturas normales para procesos industriales. Como notaste, entre el punto de congelación y el de ebullición del agua hay 180 grados Fahrenheit, frente a 100 grados en la escala Celsius, que te hablaremos a continuación. Esto hace que cada grado Fahrenheit represente un cambio más pequeño, permitiendo una resolución más fina en procesos donde pequeñas variaciones de temperatura pueden ser importantes. Finalmente, la documentación técnica, hojas de datos de materiales, procedimientos de seguridad y reportes de proceso a menudo están expresados en Fahrenheit. Cambiar a otra escala de temperatura implicaría reentrenamiento, rediseño de instrumentos, conversión de documentos y posible riesgo de errores. En 1742, el astrónomo sueco Anders Celsius desarrolló la escala que lleva su apellido, también llamada centígrada. Es la más común en la vida cotidiana
y se utiliza ampliamente en todo el mundo, especialmente en climatología, industria y salud. Está basada en el comportamiento del agua, definiendo 0 grados Celsius como su punto de congelación y 100 grados Celsius como su punto de ebullición al nivel del mar. La escala Celsius es práctica y comprensible para medir temperaturas ambientales o corporales, como los 37 grados Celsius de la temperatura normal del cuerpo humano. En 1848 apareció la primera de las escalas absolutas, la escala Kelvin, introducida por el físico británico William Thomson, también conocido como Lord Kelvin. Se denomina escala absoluta porque su punto cero es conocido como cero absoluto, que es la temperatura más baja teóricamente posible, donde cesa todo movimiento térmico de las partículas. En esta escala, el agua se congela a 273,15 kelvins y hierve a 373,15 kelvins, con un intervalo de 100 kelvins entre ambos estados, al igual que en la escala Celsius. El uso de la escala Kelvin es esencial en campos como la física y la termodinámica, ya que evita valores negativos y se relaciona directamente con las leyes de los gases ideales, las ecuaciones de estado y los modelos de solución. La escala Kelvin es la unidad base del Sistema Internacional para la Temperatura Termodinámica y se utiliza principalmente en los estudios científicos. En 1859, el ingeniero escocés William Rankine desarrolló otra escala de temperatura absoluta, que, como podrás adivinar, lleva su apellido. La escala Rankine es análoga a la escala Kelvin, pero utiliza como unidad base los grados Fahrenheit en lugar de los Celsius. El punto cero de la escala Rankine corresponde al cero absoluto, equivalente a menos 459,67 grados Fahrenheit. Un grado Rankine es igual a un grado Fahrenheit. Por lo tanto, los incrementos de la temperatura en esta escala son idénticos a los de la escala Fahrenheit, lo que facilita su uso en contextos donde el sistema imperial predomina. En resumen, en el sistema internacional, la unidad básica de temperatura es el Kelvin, aunque en la vida cotidiana suelen utilizarse el grado Celsius, el grado Fahrenheit o el grado Rankine. Volviendo a los kelvins, un kelvin equivale a la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, que es la temperatura donde coexisten en equilibrio los estados de la materia, sólido, líquido y gas. Esto asegura una base universal para su medición. Además, el concepto del cero absoluto es especialmente interesante. Aunque es inalcanzable en la práctica, la ciencia ha logrado temperaturas cercanas a este límite, permitiendo estudios en estados cuánticos exóticos como los condensados de Bose-Einstein, de los cuales hablamos en nuestro video de estados de la materia, cuyo enlace te dejamos en el primer comentario fijado. A pesar de que diferentes escalas de temperatura son utilizadas en distintos países o contextos, existen equivalencias que permiten transformar las temperaturas dependiendo de la escala en la que se esté midiendo. Para convertir temperaturas entre escalas, existen ecuaciones específicas. Para pasar de los grados Celsius a Kelvin, se utiliza la ecuación: un Kelvin es igual a un grado Celsius más 273,15 Kelvin. Para convertir una temperatura de Kelvin a Celsius, se invierte la ecuación. Un grado Celsius es un Kelvin menos 273,15. La conversión de temperaturas entre Celsius y Fahrenheit se realiza con la ecuación: un grado Fahrenheit es igual a un grado Celsius por 1,8 más 32. Para convertir una temperatura de Fahrenheit a Celsius, se usa que un grado Celsius es igual a un grado Fahrenheit menos 32 entre 1,8. Para convertir una temperatura de grado Fahrenheit a Kelvin, se utiliza que un Kelvin es igual a la resta entre un grado Fahrenheit menos 32 entre 1,8 más 273,15. Y para convertir una temperatura de Kelvin a Fahrenheit, un grado Fahrenheit es igual a un Kelvin menos 273,15 por 1,8 más 32. Como se puede observar en estas ecuaciones, para lograr una relación entre el grado Fahrenheit y el Kelvin, es necesario incluir un paso por el grado Celsius para lograr la conversión. Por último, para realizar conversiones al grado Rankine, tenemos las siguientes relaciones. De Rankine a Kelvin se utiliza que un Kelvin es igual a un grado Rankine por 5/9. De Kelvin a Rankine se utiliza que un grado Rankine es igual a un Kelvin por 9/5. De Rankine a Fahrenheit
se utiliza que 1 grado Fahrenheit es igual a 1 grado Rankine menos 459,67. Y de Fahrenheit a Rankine se tiene que 1 grado Rankine es igual a 1 grado Fahrenheit más 459,67. Estas fórmulas permiten convertir temperaturas de manera precisa dependiendo del sistema de medición requerido. En la práctica, conocer estas equivalencias es esencial en disciplinas como la meteorología, la ingeniería y la física, donde se emplean distintas escalas según la región o el contexto de estudio. Para su escalabilidad, en los diversos campos en que se utiliza el Kelvin, en el sistema internacional se le asignan prefijos para representar la temperatura medida. Algunos de estos son los siguientes. Peta, de abreviatura P mayúscula, significa 10 a la 15. Por ejemplo, un petakelvin es igual a 1 por 10 a la 15 kelvins. Tera, de abreviatura T mayúscula, significa 10 a la 12. Por ejemplo, un terakelvin es igual a 1 por 10 a la 12 kelvins. Giga, de abreviatura G mayúscula, significa 10 a la 9. Un gigakelvin es igual a 1 por 10 a la 9 kelvins. Mega, de abreviatura M mayúscula, significa 10 a la 6. Un megakelvin equivale a 1 por 10 a la 6 kelvins. Kilo, de abreviatura K minúscula, significa 10 a la 3. Un kilokelvin es igual a 1 por 10 a la 3 kelvins. Deci, de abreviatura D minúscula, significa 10 a la menos 1, donde un decikelvin es igual a 1 por 10 a la menos 1 kelvin. Centi, de abreviatura C minúscula, significa 10 a la menos 12. Un centikelvin equivale a 1 por 10 a la menos 2 kelvin. Mili, de abreviatura M minúscula, significa 10 a la menos 3, donde un milikelvin equivale a 1 por 10 a la menos 3 kelvin. Micro, de abreviatura new, significa 10 a la menos 6. Por ejemplo, un microkelvin equivale a 1 por 10 a la menos 6 kelvin. Nano, de abreviatura N minúscula, significa 10 a la menos 9. Un nanokelvin es igual a 1 por 10 a la menos 9 kelvins. Pico, de abreviatura P minúscula, significa 10 a la menos 12. Un picokelvin es igual a 1 por 10 a la menos 12 kelvins. Femto, de abreviatura F minúscula, significa 10 a la menos 15. Un femtokelvin es igual a 1 por 10 a la menos 15 kelvins. Ato, de abreviatura A minúscula, significa 10 a la menos 18. Un atokelvin es igual a 1 por 10 a la menos 18 kelvins. Y septo, de abreviatura Z minúscula, significa 10 a la menos 21. Un septokelvin es igual a 1 por 10 a la menos 21 kelvin. La temperatura tiene un impacto directo en la vida cotidiana y en múltiples sectores. En la salud, por ejemplo, la temperatura corporal es un indicador fundamental del estado fisiológico de una persona, mientras que, en la climatología, el monitoreo de temperaturas globales es crucial para el estudio del cambio climático. En la ingeniería y la construcción, la temperatura influye en la resistencia a los materiales y en el desempeño de las infraestructuras. También es esencial en la producción de alimentos, donde el control térmico garantiza la conservación y seguridad de los productos. En definitiva, el estudio de la temperatura es imprescindible para mejorar la calidad de vida y optimizar el uso de los recursos en distintos ámbitos. Un hecho notable es cómo la temperatura afecta al universo. Regula procesos tan diversos como la expansión cósmica, la formación de moléculas en la química, de lo cual hablaremos más adelante, y las condiciones para la vida en la Tierra. Al inicio del universo, tras el Big Bang, la temperatura era extremadamente alta, del orden de 10 a la 32 kelvins. En ese estado, el universo estaba dominado por radiación y partículas altamente energéticas. La intensa presión de la radiación impulsó una rápida expansión. Luego, a medida que el universo se expande, la temperatura disminuye debido a la expansión del espacio mismo. La velocidad de expansión del universo está descrita por la ecuación de Friedmann, que depende de la densidad de energía, radiación, materia y energía oscura. La temperatura influye en esta ecuación porque regula la cantidad de energía térmica en el cosmos. A medida que la temperatura bajó, los átomos y moléculas pudieron formarse, por recombinación, y el universo se volvió transparente, dando lugar a la radiación cósmica de fondo. Más tarde, la gravedad permitió la formación de galaxias y estrellas. La medición precisa de la temperatura en astronomía es fundamental para entender la naturaleza del universo, ya que la temperatura de los cuerpos celestes
proporciona información clave sobre su composición, edad, evolución y procesos físicos. Por ejemplo, las estrellas emiten radiación según su temperatura, lo que determina su color y clasificación. Existen estrellas frías, que son rojas, las cuales poseen unas temperaturas promedio entre 2500 y 4000 kelvins. Las estrellas intermedias, que son amarillas, como el Sol, cuya temperatura es aproximadamente de 5778 kelvins. Y estrellas calientes, que son azules, en las cuales las temperaturas superan los 10.000 kelvins. Conociendo su temperatura, los astrónomos pueden ubicar una estrella en el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es una herramienta fundamental que muestra la relación entre la luminosidad y la temperatura de las estrellas, permitiendo clasificar las estrellas y entender su evolución a lo largo del tiempo. Si eres amante de la música, debes saber que la temperatura afecta la tensión de las cuerdas en instrumentos como violines, guitarras o pianos. Un cambio de temperatura puede hacer que se afinen o desafinen automáticamente. En instrumentos de viento, como trompetas o clarinetes, la temperatura cambia la densidad del aire, lo que altera la velocidad del sonido y por tanto la altura del tono. Entre más calor, más tonos agudos. Muchos instrumentos están hechos de madera, metal o plásticos especiales, que se expanden o contraen con la temperatura. Por ejemplo, un piano puede necesitar reafinación tras cambios bruscos de clima. Los instrumentos de metal, como trombones o tubas, pueden alargar o acortar su estructura microscópicamente, afectando su timbre y resonancia. Adicionalmente, cambios bruscos de temperatura o exposición prolongada al calor o al frío pueden agrietar, deformar o dañar instrumentos delicados. Por ello, en estudios de grabación o salas de conciertos, se controla la temperatura y humedad para proteger los instrumentos y asegurar la mejor acústica posible. Finalmente, en los instrumentos electrónicos, sintetizadores y equipos digitales, los sensores de temperatura permiten compensar variaciones y asegurar una producción estable del sonido. En los deportes de motor, como la Fórmula 1, la medición precisa de la temperatura es crucial para optimizar el rendimiento del auto, garantizar la seguridad de los pilotos y maximizar la eficiencia de los sistemas mecánicos. Los neumáticos funcionan mejor dentro de un rango de temperatura óptimo, aproximadamente entre 90 y 110 grados Celsius. Si están demasiado fríos, pierden agarre y pueden deslizarse. Si están demasiado calientes, se degradan más rápido, perdiendo rendimiento. Los sensores miden la temperatura en 3 zonas del neumático: interno, medio y externo, para ajustar la presión y alineación. Adicionalmente, los motores de Fórmula 1 operan a temperaturas extremas, superiores a 1000 grados Celsius en la combustión. Una medición imprecisa puede causar sobrecalentamiento y fallos mecánicos. Los sistemas de refrigeración, radiadores y flujos de aire dependen de estos datos para mantener el equilibrio térmico. Los frenos de carbono de un auto de Fórmula 1 funcionan correctamente entre 400 y 1000 grados Celsius. Si están demasiado fríos, no frenan con eficacia, lo cual es peligroso dadas las altas velocidades que se alcanzan. Si los frenos se calientan demasiado, pueden desgastarse o fallar, poniendo en riesgo al piloto en este aspecto. Los sensores térmicos permiten a los ingenieros ajustar las estrategias de frenado. También, como mencionamos, la temperatura afecta la densidad del aire, lo que impacta la aerodinámica y el rendimiento del auto. Los equipos ajustan el diseño de alerones y entradas de aire según la temperatura ambiente y la de los componentes internos. Desde la estrategia de carrera y toma de decisiones, los ingenieros usan datos de temperatura en tiempo real para decidir cuándo entrar a boxes, cambiar neumáticos o ajustar parámetros del auto. En carreras con temperaturas extremas, una buena gestión térmica puede marcar la diferencia entre ganar o abandonar. La temperatura, medida en kelvins y otras escalas, es un parámetro fundamental en múltiples campos del conocimiento y en la industria. En la física, la medición precisa de la temperatura permite entender, predecir y controlar procesos en diversas áreas. Por ejemplo, la precisión en la medición de la temperatura es clave para determinar puntos de fusión,
ebullición y transiciones de fase en sustancias. También, a bajas temperaturas, los efectos cuánticos dominan el comportamiento de la materia, y una medición imprecisa puede afectar los resultados experimentales. En experimentos de superconductividad o condensados de Bose-Einstein, se requiere medir temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 273,15 grados Celsius, con precisión extrema. La fusión nuclear es un proceso en el que dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una enorme cantidad de energía. En reactores de fusión nuclear, las temperaturas superan los 100 millones de kelvins, y una medición precisa es clave para controlar la estabilidad del plasma. La medición precisa de la temperatura en la criogenia es crucial porque en este campo se trabaja con temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto, donde ocurren fenómenos físicos únicos. Muchos materiales se vuelven superconductores por debajo de ciertas temperaturas críticas, eliminando su resistencia eléctrica. La criogenia es esencial en dispositivos como los imanes superconductores, en aceleradores de partículas, y en computación cuántica, un error en la medición de la temperatura podría impedir que el material alcance su estado superconductor. La medición precisa y confiable de la temperatura en el sector aeronáutico es un aspecto fundamental que incide directamente en la seguridad del vuelo, la eficiencia operativa, la vida útil de los componentes y la integridad estructural de las aeronaves. Cada fase del vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, depende de datos térmicos exactos para operar dentro de márgenes seguros y eficientes. Uno de los aspectos más críticos es el rendimiento de los motores a reacción y turbopropulsores, los cuales funcionan dentro de un rango estrecho de temperaturas óptimas. La temperatura del aire afecta directamente su densidad y esta, a su vez, determina la eficiencia de la combustión, el empuje generado y el consumo de combustible. Además, el rendimiento térmico del motor, que se mide como la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida de la turbina, es un indicador clave de desempeño. Una lectura imprecisa puede impedir la detección de condiciones anómalas como el sobrecalentamiento, lo que podría desembocar en fallos mecánicos graves, incluso en situaciones de emergencia. Por eso, sensores de temperatura de alta precisión instalados en zonas críticas como el gas de escape, cámaras de combustión y compresores son indispensables para el monitoreo en tiempo real y la prevención de incidentes catastróficos. Durante el vuelo, especialmente a altitudes elevadas, la temperatura del entorno puede descender por debajo de 0 grados Celsius, lo que favorece la formación de hielo en superficies de control como alas, alerones y timones, en las tomas de aire de los motores e incluso en sensores externos como los tubos pitot, vitales para el control de velocidad. Este fenómeno, conocido como engelamiento, altera la aerodinámica de la nave, interfiere con el funcionamiento de los instrumentos de navegación y puede llevar a la pérdida de sustentación. Por ello, los aviones están equipados con sistemas automáticos de detección y deshielo, cuya activación depende de mediciones térmicas precisas que permitan reaccionar a tiempo para garantizar la seguridad del vuelo. En el ámbito de la meteorología aeronáutica, la temperatura es una variable crítica que determina la densidad del aire, la cual influye directamente en el desempeño del avión. A mayor temperatura, menor densidad, lo que puede requerir pistas más largas para el despegue, limitar la altitud máxima de crucero, que es la mayor altitud a la que una aeronave puede volar de manera sostenida y segura durante la fase estable del vuelo, o reducir la carga útil, que es el peso total de todo lo que transporta una aeronave, excluyendo el peso de la estructura, el combustible y la tripulación mínima para operar. Asimismo, la temperatura contribuye a la formación de fenómenos atmosféricos como tormentas, turbulencias y corrientes en chorro, que deben ser anticipados mediante pronósticos precisos. La temperatura se monitorea constantemente en aeropuertos y estaciones meteorológicas para garantizar operaciones seguras durante el despegue y el aterrizaje. A nivel interno, la temperatura también desempeña un rol esencial en el control ambiental de la cabina. Las aeronaves modernas utilizan sensores térmicos para gestionar el sistema de aire acondicionado y presurización, asegurando un ambiente estable y confortable para pasajeros y tripulación.
incluso en trayectos con altas variaciones térmicas extremas. Por ejemplo, despegues en climas cálidos, seguidos de temperaturas a altitud de crucero de -50 °C. Una medición incorrecta podría no solo comprometer el confort, sino también afectar la seguridad fisiológica de los ocupantes, especialmente en vuelos largos o de gran altitud donde la presión y temperatura son determinantes. Además, la detección de anomalías térmicas en sistemas electrónicos, hidráulicos y mecánicos mediante sensores especializados permite implementar estrategias de mantenimiento predictivo. Esto reduce la probabilidad de fallos inesperados, evita paradas no programadas y mejora la eficiencia logística y operativa de las aerolíneas. En aplicaciones aeroespaciales, la medición precisa de la temperatura es absolutamente crítica, debido a las condiciones extremas y los márgenes mínimos de error tolerables. Los combustibles criogénicos, como el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, esenciales en cohetes y lanzadores espaciales, deben almacenarse y manipularse a temperaturas extremadamente bajas, de aproximadamente -253 °C para el hidrógeno y -183 °C para el oxígeno. Una medición inexacta puede provocar evaporación prematura, lo que no solo representa una pérdida significativa de combustible y costos elevados, sino también un riesgo operativo debido al aumento de presión en los tanques. Estas situaciones pueden derivar en fallos estructurales, explosiones o cancelaciones de lanzamiento. Además, durante el despegue y vuelo, los motores de cohetes alcanzan temperaturas altísimas, y el monitoreo térmico es indispensable para evitar el sobrecalentamiento de componentes críticos, como las cámaras de combustión, las turbobombas y las toberas. La temperatura también influye directamente en el comportamiento de los materiales de los cohetes en condiciones de vacío y radiación espacial. Muchas estructuras están expuestas a ciclos térmicos extremos, pasando de temperaturas muy altas a muy bajas al orbitar la Tierra o viajar por el espacio profundo. Esto genera tensiones térmicas que pueden causar fatiga, deformaciones o incluso rupturas si no se tienen en cuenta en el diseño y monitoreo de las misiones. Por otro lado, los instrumentos científicos electrónicos a bordo de satélites, telescopios espaciales o módulos tripulados requieren un control térmico riguroso para funcionar correctamente. Finalmente, en misiones tripuladas, una gestión térmica precisa es vital para proteger la vida de los astronautas. Los sistemas de soporte vital, trajes espaciales, hábitats presurizados y cápsulas de reentrada deben mantener rangos térmicos adecuados para la fisiología humana, lo que implica una red de sensores de temperatura extremadamente confiables y bien calibrados. En la medicina, la temperatura es crucial para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo y el diagnóstico de enfermedades. La temperatura corporal humana se encuentra en un rango cercano a 310,15 kelvins o 37 grados Celsius, y variaciones significativas pueden indicar fiebre, hipotermia u otras condiciones médicas. La temperatura corporal es uno de los signos vitales básicos, y su precisión puede ser decisiva para la vida de un paciente. La fiebre, definida como una temperatura corporal elevada, es una señal común de infección bacteriana o viral. Una medición inexacta puede pasar por alto una enfermedad grave o, por el contrario, generar una falsa alarma. En situaciones como pandemias, por ejemplo, COVID-19, la temperatura se usa como primer filtro para identificar posibles contagios. Durante una cirugía, mantener una temperatura estable es crucial para evitar complicaciones como la hipotermia y la fiebre postoperatoria. En pacientes de cuidados intensivos, se monitorea constantemente su temperatura para evaluar su estabilidad y respuesta a tratamientos. El hipotiroidismo es una enfermedad donde la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas, las cuales son fundamentales para regular el metabolismo del cuerpo. Y el hipertiroidismo es una enfermedad donde la glándula tiroides produce demasiadas hormonas tiroideas, lo que acelera el metabolismo del cuerpo más de lo normal. Ambas enfermedades, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, alteran la temperatura corporal. Una medición precisa ayuda a detectar estos desequilibrios hormonales
y guiar el tratamiento adecuado. En tratamientos con hipertermia, que es el aumento controlado de la temperatura para combatir el cáncer, o la crioterapia, que es la aplicación de frío para reducir inflamaciones, es esencial medir y controlar la temperatura con precisión para evitar daños en tejidos sanos. Finalmente, en adultos mayores, la fiebre puede no presentarse de forma típica, por lo que se necesitan instrumentos muy sensibles para identificar alteraciones sutiles. La medición adecuada de la temperatura en biología es fundamental porque la temperatura afecta directamente los procesos vitales de los seres vivos. Desde la actividad enzimática hasta la reproducción, el crecimiento celular y la supervivencia de organismos, todo depende de que las condiciones térmicas sean las adecuadas. Las enzimas, que catalizan las reacciones químicas en los seres vivos, solo funcionan bien dentro de un rango de temperatura específico. Una temperatura incorrecta puede hacer que las enzimas pierdan su forma y función, deteniendo procesos esenciales como la digestión, la replicación del ADN o la respiración celular. La temperatura influye en la germinación de semillas, el desarrollo embrionario y la maduración de organismos. Por ejemplo, en muchos reptiles, la temperatura del nido determina el género de las crías, como en cocodrilos o tortugas. Si se quiere orientar la predominancia de machos o hembras en este tipo de poblaciones, una medición adecuada de la temperatura en el nido es fundamental. En laboratorios biológicos, el crecimiento de bacterias, hongos o células se realiza en incubadoras a temperaturas precisas, porque incluso pequeñas variaciones pueden alterar los resultados. Esto es esencial para producir vacunas, antibióticos, enzimas industriales y muchas más. Los animales homeotermos, como los mamíferos y aves, mantienen una temperatura corporal constante y su salud depende de ello. Mientras que los poiquilotermos, anfibios, reptiles o peces, dependen del entorno para regular su temperatura, por lo que cualquier cambio ambiental puede afectar su metabolismo y comportamiento. En la alimentación y la conservación de productos, la temperatura determina la calidad y seguridad de los alimentos. La refrigeración y la congelación, que mantienen productos por debajo de 273,15 kelvins, previenen la proliferación de microorganismos y extienden la vida útil de los productos perecederos. La farmacología es la rama de la medicina y la biología que se dedica al estudio de los efectos de los fármacos sobre los seres vivos. En particular, se centra en cómo los medicamentos interaccionan con el cuerpo, conocido como farmacocinética, y cómo el cuerpo modifica los fármacos, conocido como farmacodinámica. Estudiando, entre otros, los mecanismos de acción de los medicamentos, los efectos terapéuticos y secundarios, las dosis efectivas y rango terapéutico, el metabolismo de los fármacos y la toxicidad y efectos adversos de estos, el objetivo de la farmacología es comprender cómo los fármacos pueden mejorar la salud de los pacientes sin causar daños y asegurar que los medicamentos sean seguros, eficaces y bien tolerados. En farmacología, la temperatura juega un papel crítico en varias áreas clave del estudio y aplicación de los fármacos. La precisión en la medición térmica es fundamental en diversas fases, desde la interacción del medicamento con el organismo hasta su formulación y administración. Por ejemplo, la biodisponibilidad es la proporción de un medicamento que llega al torrente sanguíneo y está disponible para ejercer su efecto terapéutico. La temperatura corporal tiene un impacto directo en la absorción de los fármacos, la distribución de los compuestos a través de los sistemas biológicos o la metabolización en el hígado y otros órganos. Algunos medicamentos tienen una mejor absorción cuando la temperatura corporal es ligeramente más alta debido a una mayor permeabilidad de las membranas celulares o a un aumento en la velocidad de las reacciones metabólicas. Por lo tanto, monitorear y medir adecuadamente la temperatura del paciente es esencial para predecir cómo un medicamento se comportará en el cuerpo. Muchos medicamentos son termosensibles y pueden sufrir degradación térmica cuando se exponen a temperaturas inadecuadas. Esto puede alterar su eficacia terapéutica o incluso generar productos tóxicos. Es crucial que la temperatura de almacenamiento de los fármacos
esté estrictamente medida y controlada para evitar la descomposición de los principios activos, la reducción de la potencia del medicamento y la formación de productos no deseados. Por ejemplo, las vacunas y ciertos antibióticos requieren ser almacenados a temperaturas específicas para preservar su eficacia y prevenir su descomposición. La temperatura también influye en las reacciones farmacológicas dentro del cuerpo. Cambios en la temperatura corporal pueden modificar la eficacia y seguridad de los fármacos. Por ejemplo, durante procesos infecciosos, las alteraciones de la temperatura pueden influir en la farmacocinética del fármaco, como su distribución o eliminación. Una medición precisa es importante para ajustar la dosis del medicamento y minimizar riesgos. Ciertos fármacos pueden tener efectos adversos relacionados con la temperatura, como cambios en el flujo sanguíneo, como vasodilatación o vasoconstricción, deshidratación o pérdida de electrolitos, o efectos sobre la presión arterial. Específicamente, algunos fármacos pueden inducir un efecto térmico que agrava los síntomas si la temperatura ambiental o corporal es alta o baja. Las mediciones térmicas exactas pueden ayudar a los farmacólogos a predecir y controlar esos efectos, ajustando el tratamiento. Durante las pruebas preclínicas y clínicas de nuevos medicamentos, las condiciones de temperatura controlada son esenciales para evaluar la eficacia terapéutica en diferentes temperaturas del cuerpo y la interacción de los fármacos con el sistema biológico bajo condiciones térmicas específicas. La medición precisa de la temperatura en la generación de corriente eléctrica es un factor crítico para garantizar no solo la eficiencia del proceso energético, sino también la seguridad operativa, el rendimiento sostenido y la durabilidad de los equipos involucrados. Cada tipo de planta generadora presenta retos térmicos específicos, por lo que el monitoreo térmico debe adaptarse a las particularidades de cada sistema. En las plantas termoeléctricas, que queman combustibles como carbón, gas natural, petróleo o biomasa para calentar agua, el control preciso de la temperatura es indispensable para generar vapor a las condiciones de presión adecuadas. Un descenso en la temperatura puede provocar una generación de vapor insuficiente, reduciendo así la eficiencia energética y aumentando el consumo específico de combustible. Por otro lado, temperaturas excesivas por una mala medición pueden comprometer la integridad estructural de componentes críticos como calderas, intercambiadores de calor, tuberías o turbinas, elevando el riesgo de fallos mecánicos, corrosión acelerada o incluso explosiones por sobrepresión. En el caso de las plantas geotérmicas, que aprovechan el calor interno del planeta, la temperatura permite evaluar la viabilidad del recurso térmico, ya que solo ciertos niveles térmicos permiten una conversión eficiente de energía eléctrica. Además, es esencial controlar la transferencia de calor hacia el fluido de trabajo y evitar que componentes entren en contacto con fluidos corrosivos o abrasivos que puedan comprometer los materiales. Aquí, la temperatura no solo es un indicador operativo, sino también una variable de diseño clave. En centrales nucleares, donde el calor se genera mediante reacciones de fisión nuclear, el monitoreo térmico se vuelve aún más crucial. El reactor debe mantenerse dentro de un margen térmico seguro que garantice el equilibrio entre la energía liberada y el enfriamiento, evitando así el riesgo de fusiones del núcleo o liberación de radiación. La temperatura regula la operación del sistema de enfriamiento, el comportamiento de los materiales de las barras de combustible y las condiciones del vapor generado. Por lo tanto, una medición imprecisa podría tener consecuencias catastróficas. Aunque las fuentes renovables, como la energía solar y eólica, no emplean calor directamente como fuente principal, la temperatura sigue desempeñando un papel importante. En los paneles solares fotovoltaicos, por ejemplo, un aumento excesivo en la temperatura de operación reduce su eficiencia eléctrica debido al comportamiento de los semiconductores. En los aerogeneradores, se requiere monitorear la temperatura de los componentes mecánicos y eléctricos como generadores, rodamientos, cajas de engranaje y sistemas de freno, ya que el sobrecalentamiento puede causar desgaste acelerado, pérdida de lubricación o fallos eléctricos, reduciendo la vida útil de los equipos. En cuanto a los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías de iones de litio o de flujo redox,
La temperatura tiene un impacto directo en la capacidad de carga, eficiencia de descarga y vida útil del sistema. Un mal control térmico puede acelerar las reacciones químicas no deseadas en el interior de la batería, generar inflamaciones térmicas y, en casos extremos, provocar incendios o explosiones, especialmente en instalaciones a gran escala o en entornos industriales. En la ingeniería química y de procesos, la temperatura es un parámetro esencial que influye en la cinética de reacciones, la transferencia de calor y la eficiencia de los sistemas industriales. La escala Kelvin es fundamental en estos estudios, ya que permite trabajar con valores absolutos en ecuaciones termodinámicas, evitando valores negativos que pueden dificultar los cálculos. Sin embargo, en la práctica industrial, también se emplean las escalas Celsius y Fahrenheit dependiendo de la región y la aplicación específica. Uno de los aspectos clave en la ingeniería química es el diseño y control de las reacciones químicas. La velocidad de una reacción depende directamente de la temperatura según la ecuación de Arrhenius, que se expresa en kelvins para asegurar su precisión en los cálculos. En la obtención de productos químicos, como fertilizantes, plásticos y combustibles, es esencial mantener condiciones térmicas controladas para optimizar el rendimiento y minimizar desperdicios. El proceso Haber-Bosch es el método industrial más utilizado para la producción de amoníaco, un compuesto esencial en la fabricación de fertilizantes, explosivos y productos químicos. Este proceso combina nitrógeno del aire con hidrógeno normalmente obtenido del gas natural en condiciones controladas de alta presión y temperatura. Esta es una reacción reversible, es decir, que puede ir tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos, y también es exotérmica, es decir, que libera calor. Las principales etapas del proceso son la obtención del nitrógeno, el cual se extrae del aire mediante destilación fraccionada, la obtención del hidrógeno, que se produce generalmente a partir del gas natural por reformado con vapor, la compresión, donde los gases se comprimen a altas presiones, de 150 a 300 atmósferas, la reacción química, donde se hace pasar la mezcla de gases sobre un catalizador de hierro a una temperatura de entre 400 y 500 grados Celsius, y el enfriamiento y recolección, donde el amoníaco formado se enfría, mientras que los gases no reaccionados se reciclan. La temperatura juega un papel crítico en este proceso, por varias razones, como la reacción es exotérmica, es decir, que libera calor mientras ocurre. Una temperatura inicial más alta, debido a una inadecuada medición, favorece a los reactivos, es decir, menos amoníaco se forma. Pero si la temperatura es muy baja, la reacción se vuelve demasiado lenta, por lo cual se necesita un equilibrio. Una temperatura óptima de aproximadamente 450 grados Celsius para maximizar la producción sin frenar la velocidad de reacción. Temperaturas muy elevadas pueden degradar el catalizador de hierro o acortar su vida útil. Una medición precisa ayuda a mantenerlo activo y a reducir los costos de reemplazo. En cuanto a la seguridad del proceso, este opera a altas presiones y temperaturas. Una temperatura mal controlada puede causar explosiones, fallos en válvulas o fugas de gas peligrosas. Finalmente, controlar la temperatura permite optimizar el uso de energía, lo que es crucial en un proceso que consume enormes cantidades de electricidad y calor. En el proceso de producción de PVC, cuya descripción detallada hicimos en otro video del canal y cuyo enlace te dejamos en el primer comentario fijado, se realiza una polimerización en suspensión o en emulsión del cloruro de vinilo. En presencia de un iniciador, las moléculas de cloruro de vinilo se unen formando largas cadenas de PVC. Esta reacción se lleva a cabo a temperaturas controladas entre 40 y 70 grados Celsius, y al final se obtiene una resina blanca en forma de polvo, lista para ser procesada. Una medición precisa y controlada de la temperatura son críticos en todas las etapas del proceso. Si la temperatura de la polimerización es demasiado alta, el PVC puede degradarse térmicamente liberando ácido clorhídrico, que es un gas corrosivo y tóxico, además de producirse un polímero de mala calidad, amarillento, quebradizo o con bajo peso molecular. Por el contrario, si la temperatura de polimerización es demasiado baja, por una incorrecta medición, la reacción no se completa o tarda mucho más, por lo cual se desperdician reactivos y energía.
También, temperaturas mal gestionadas aumentan el consumo energético y elevan la cantidad de residuos y reprocesamientos, afectando la rentabilidad del proceso. Desde la seguridad industrial, hay que tener en cuenta que el cloruro de vinilo es tóxico y explosivo. Un buen control térmico evita sobrecalentamientos y reacciones descontroladas que podrían generar accidentes graves. El proceso de producción de combustibles a partir del petróleo crudo se conoce como refinación. Es un procedimiento complejo compuesto por varias etapas físicas y químicas que permiten separar y transformar los componentes del crudo en productos útiles como gasolina, diésel, queroseno, gas licuado, entre muchos otros. Inicialmente, el crudo se calienta en un horno a aproximadamente 350 o 400 grados Celsius y se introduce en una torre de destilación fraccionada. En esta torre, los componentes del petróleo se separan por su punto de ebullición. Los más livianos, como gases y nafta, suben hasta la parte superior, mientras que los más pesados, residuos y aceites, se quedan en la parte inferior. Los residuos pesados de la destilación atmosférica, es decir, los componentes que quedaron en la parte baja de la torre, se introducen en otra torre, pero esta opera a una presión muy baja, denominada presión de vacío. Esto permite evaporar fracciones pesadas sin llegar a temperaturas tan altas, evitando su descomposición térmica. Algunas fracciones pasan a procesos de conversión como craqueo o reformado. En el craqueo catalítico se rompen moléculas grandes en otras más pequeñas. Por ejemplo, para convertir gasóleos en gasolina, se opera a alta temperatura, entre 470 a 520 grados Celsius, y en presencia de un catalizador. En el reformado catalítico, se mejora la calidad de la gasolina, aumentando su octanaje con reacciones químicas a temperaturas de alrededor de 500 grados Celsius. El hidrotratamiento elimina impurezas como azufre y nitrógeno, y requiere un control de la temperatura de entre 300 y 400 grados Celsius. La temperatura es una variable crítica en todas las etapas del proceso de refinación. Su medición y control precisos contribuyen a evitar sobrecalentamientos que puedan provocar explosiones, incendios o descomposición térmica de productos. Garantizar que los equipos como los hornos y reactores operen dentro de sus límites de diseño. La separación en la torre de destilación depende de la precisión del gradiente térmico. Un error puede causar mezclas inadecuadas y pérdida de rendimiento. En los procesos de conversión, la temperatura afecta directamente a la velocidad de reacción y la calidad del producto. Las especificaciones de producto, como el punto de ebullición, octanaje y contenido de azufre, dependen del control térmico durante cada tratamiento. Y finalmente, una medición y control eficiente de la temperatura evita el consumo excesivo de energía, ya que el sobrecalentamiento innecesario de corrientes implica costos adicionales. La medición precisa de la temperatura es un pilar fundamental en la estabilidad y seguridad de los procesos químicos, especialmente en aquellos que involucran reacciones exotérmicas intensas o materiales de alto riesgo, como ocurre en la producción de explosivos, peróxidos, combustibles sintéticos y otros compuestos reactivos. Como te mencionamos, las reacciones exotérmicas liberan calor. Si este calor no se disipa o controla adecuadamente, puede aumentar la temperatura del sistema, lo que acelera aún más la reacción en un proceso denominado retroalimentación térmica. Este fenómeno puede desencadenar una reacción en cadena fuera de control, conocida como runaway reaction o reacción térmica desbocada, que puede conducir a explosiones, incendios o liberación de gases tóxicos. En la producción de explosivos, como TNT o nitroglicerina, los compuestos intermedios, es decir, aquellas especies químicas que se forman antes de obtener el producto final, son altamente inestables y sensibles a cambios térmicos. Un pequeño aumento por encima del límite de temperatura segura puede iniciar una autoignición, provocar una descomposición violenta o desencadenar una explosión espontánea. En cuanto a la estabilidad térmica de los sistemas reaccionantes, muchas sustancias químicas tienen un rango estrecho de temperatura en el que son estables. La medición y control precisos de la temperatura evita que los sistemas reaccionantes entren en zonas de inestabilidad térmica, donde pueda haber reacciones secundarias no deseadas, formación de subproductos peligrosos o pérdida de control.
Respecto al control de la calidad de productos químicos y la reproducibilidad de los procesos productivos, la consistencia de estos depende de una medición y control precisos de la temperatura. Un desvío puede alterar el rendimiento, la pureza y las propiedades del producto final. Esto es especialmente crítico en industrias como la farmacéutica, la petroquímica y la de materiales energéticos. Hablando de la integridad de los equipos utilizados en ingeniería química y de procesos, el sobrecalentamiento causado por mediciones incorrectas de temperatura puede tener consecuencias graves y a menudo irreversibles. Por ejemplo, en los reactores químicos, una temperatura excesiva puede provocar degradación del catalizador y, en el peor de los casos, inducir una presión interna descontrolada que comprometa la estructura del reactor. Las válvulas de control y seguridad, al estar sometidas a temperaturas superiores a su límite de diseño, pueden sufrir deformaciones, pérdida de hermeticidad y fallas en los mecanismos de cierre, lo que impide un aislamiento seguro del sistema en caso de emergencia. En cuanto a los sellos mecánicos que se utilizan para evitar fugas en bombas, agitadores y compresores, el exceso de temperatura por incorrecta medición puede provocar la evaporación de los fluidos de lubricación, el desgaste prematuro de las superficies de sellado y, finalmente, fallas que conllevan fugas de sustancias potencialmente peligrosas. Los intercambiadores de calor, por su parte, pueden sufrir dilataciones térmicas desiguales, lo que causa esfuerzos mecánicos internos, grietas en las superficies de intercambio o rotura de tubos, reduciendo su eficiencia y vida útil. Además, el sobrecalentamiento puede ser especialmente crítico en los recipientes a presión, donde la expansión térmica del material puede llevar a un aumento desproporcionado de la presión interna. Si el sistema de alivio de presión no actúa a tiempo, esto puede provocar deformaciones permanentes, agrietamiento del material o incluso una ruptura catastrófica del recipiente, con consecuencias potencialmente letales para el personal y graves daños materiales. Respecto a la importancia de una medición precisa de la temperatura en la química pura, esta acción es fundamental en la termodinámica, ya que la temperatura es una de las variables básicas que determinan el estado de un sistema. La temperatura es una variable de estado intensiva que, junto con la presión, el volumen y la composición, define el estado termodinámico de un sistema. Sin una medición precisa, no es posible describir correctamente las características de un sistema termodinámico, ni predecir su comportamiento. Muchos cambios de estado involucran transferencias de calor y estas dependen directamente de la temperatura. Un error pequeño en la medición de esta temperatura puede causar desviaciones significativas en los cálculos de entalpía, entropía y energía interna, afectando la predicción de equilibrio y la eficiencia de los procesos. La constante de equilibrio líquido-vapor es la relación de la concentración de una sustancia cuando se encuentra tanto en la fase líquida como en la fase vapor. En un sistema termodinámico en equilibrio, tanto la constante de equilibrio como el potencial químico de las sustancias, que te explicamos en detalle en el video mencionado en el primer comentario, dependen de la temperatura. Cambios mínimos en temperatura por una incorrecta medición pueden alterar el equilibrio de una mezcla de fases, lo cual compromete procesos de separación como la destilación o la extracción. De igual manera, en fenómenos como la adsorción, absorción o cristalización, la temperatura define si el proceso será favorable o no. También te invitamos a ver nuestro video de diferencias entre absorción, adsorción y sorción. La segunda ley de la termodinámica, que establece los límites fundamentales en la conversión de calor en trabajo útil, está estrechamente relacionada con la temperatura. Esta ley nos dice que no todo el calor absorbido por un sistema puede transformarse en trabajo mecánico, y que existe un rendimiento máximo teórico que depende de la diferencia de temperatura entre las fuentes caliente y fría. Por esta razón, para diseñar procesos energéticamente eficientes, como los que se encuentran en plantas térmicas, turbinas, motores o sistemas de refrigeración, es indispensable contar con mediciones térmicas exactas y confiables. Uno de los principales ejemplos es el ciclo Rankine, utilizado en plantas termoeléctricas para generar electricidad a partir de vapor de agua.
En este ciclo, el agua se calienta en una caldera hasta convertirse en vapor, que luego se expande en una turbina para producir trabajo. La eficiencia del ciclo depende fuertemente de la temperatura del vapor de entrada y de la temperatura de condensación, por lo cual un control preciso de estas condiciones es esencial para maximizar el rendimiento del sistema. Otro ejemplo importante es el ciclo Brayton, característico de turbinas de gas y motores a reacción. En este ciclo, el aire es comprimido, luego se calienta por combustión con un combustible y se expande en una turbina para generar trabajo. Aquí, la temperatura máxima de combustión debe mantenerse dentro de los límites de diseño de los materiales, mientras que las temperaturas de entrada y salida afectan directamente la potencia entregada y la eficiencia del proceso. Por otro lado, en los ciclos de refrigeración, como el ciclo de compresión de vapor, que se basa en la transferencia de calor desde un espacio frío a otro caliente mediante un refrigerante, la temperatura también es crítica. La medición exacta puede controlar el punto de evaporación y condensación del refrigerante, asegurando una operación eficiente, evitando pérdidas de energía y protegiendo el compresor frente a condiciones térmicas inadecuadas. La ley de los gases ideales es una ecuación de estado que describe el comportamiento de un gas ideal, es decir, un gas hipotético cuyas partículas no interactúan entre sí, sin fuerzas de atracción o repulsión, y ocupan un volumen despreciable. Viene dada por la ecuación PV igual a nRT, donde P es la presión del gas en atmósferas, pascales u otra unidad coherente, V es el volumen que ocupa el gas en litros o metros cúbicos, N es la cantidad de sustancia del gas en moles, R es la constante universal de los gases que tiene diferentes valores según las unidades empleadas, y T que es la temperatura en kelvins. En esta ley, la temperatura debe expresarse en kelvins para garantizar la coherencia de unidades y obtener resultados correctos. La termodinámica utiliza la escala Kelvin para calcular la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, propiedades que determinan la espontaneidad y viabilidad de una reacción química. Por ejemplo, en procesos como la combustión o la fotosíntesis, la temperatura afecta directamente a la cantidad de energía liberada o absorbida. En la cinética química, la temperatura es un factor clave que influye directamente en la velocidad de las reacciones químicas. Este efecto se describe cuantitativamente mediante la ecuación de Arrhenius, la cual establece que la constante de velocidad de una reacción aumenta exponencialmente con la temperatura. El uso de la escala Kelvin es fundamental porque proporciona una escala absoluta, sin valores negativos, lo cual es esencial para representar con precisión las relaciones exponenciales de la ecuación. A medida que la temperatura aumenta, las moléculas en el sistema adquieren más energía cinética, lo cual provoca un incremento tanto en la frecuencia como en la energía de las colisiones entre las moléculas reaccionantes. Solo aquellas colisiones que superan la energía de activación pueden conducir a la formación de productos, por lo que un mayor número de colisiones energéticamente eficaces aumenta la tasa de reacción de manera significativa. Este principio explica por qué muchas reacciones químicas requieren temperaturas elevadas para llevarse a cabo de forma rápida y eficiente. En el estudio de equilibrios químicos en el laboratorio, una medición precisa de la temperatura es esencial para obtener datos confiables, reproducibles y útiles para la interpretación de un sistema reaccionante. La temperatura afecta directamente la posición del equilibrio, es decir, el punto en el que la concentración de reactivos y productos no cambiará si se mantienen las mismas condiciones. Según la ecuación de Van Hoff, la constante de equilibrio de una reacción química varía con la temperatura. Esto significa que cualquier desviación, por pequeña que sea, en la medición de la temperatura, afectará la precisión del cálculo de la constante de equilibrio químico, y en consecuencia, la interpretación del sistema químico. Por ejemplo, en reacciones endotérmicas, las cuales requieren calor para que se produzcan, un aumento de la temperatura desplaza el equilibrio hacia los productos, mientras que, en reacciones exotérmicas, que como sabes liberan calor mientras se producen, ocurre lo contrario.
El equilibrio se desplaza hacia los reactivos cuando aumenta la temperatura. Una medición imprecisa de esta variable puede inducir errores significativos en los resultados experimentales, especialmente si se están evaluando constantes de equilibrio a diferentes temperaturas. En estudios de laboratorio, donde los sistemas son pequeños y sensibles, incluso variaciones de fracciones de grado pueden alterar la posición del equilibrio observado. La precisión térmica es indispensable para repetir ensayos con exactitud, comparar resultados entre distintos laboratorios o investigadores o validar modelos termodinámicos basados en datos experimentales. De igual manera, medir con precisión la temperatura permite realizar experimentos controlados de desplazamiento del equilibrio. Por ejemplo, para comprobar el principio de Le Chatelier, el cual estudiaremos en posteriores videos. Si se desconoce con exactitud la temperatura, es imposible atribuir correctamente los cambios en la concentración de productos o reactivos a un cambio térmico. La espectroscopía es una técnica analítica utilizada para estudiar la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. Dependiendo del tipo de espectroscopía, esta reacción puede implicar absorción, emisión, dispersión o fluorescencia de luz por parte de los átomos o moléculas de la muestra. Al analizar cómo una sustancia responde a diferentes longitudes de onda, es posible obtener información sobre su estructura molecular, la concentración de compuestos, transiciones electrónicas o vibracionales, o enlaces químicos y entornos atómicos. La temperatura afecta de manera significativa los resultados espectroscópicos, tanto en la calidad de espectro como en la interpretación de los datos, por lo cual su medición exacta es de suma importancia. Por ejemplo, la temperatura altera la distribución de poblaciones moleculares entre los diferentes niveles de energía, según la distribución de Boltzmann. Esto influye directamente en la intensidad de las bandas de absorción o emisión, la relación entre picos y, en algunos casos, la posición de las señales o desplazamientos térmicos. En espectroscopía ultravioleta visible, UV-Vis, el ancho y la forma de las bandas pueden cambiar con la temperatura, y en espectroscopía infrarroja y Raman, la temperatura afecta la ocupación de niveles vibracionales, modificando la intensidad de los picos. A temperaturas elevadas, las moléculas pueden experimentar cambios conformacionales o estructurales, lo cual afecta a los espectros obtenidos. En algunos compuestos, transiciones entre diferentes estados de agregación, como sólidos a líquidos, pueden generar nuevas bandas o modificar las existentes. Si no se mide y controla correctamente la temperatura, se pueden generar perturbaciones debidas a evaporación del disolvente, condensación, formación de burbujas, cambios en la refracción o el índice óptico del medio. Estos factores pueden distorsionar el espectro y conducir a interpretaciones erróneas. La química cuántica es una rama de la química que aplica los principios de la mecánica cuántica para describir, predecir y entender el comportamiento de los átomos y moléculas a nivel subatómico. Su objetivo principal es explicar las propiedades químicas y físicas de la materia, como la estructura electrónica, los enlaces químicos, los espectros moleculares y las reactividades, utilizando ecuaciones fundamentales como la ecuación de Schrödinger. Aunque la química cuántica se basa en principios que, en teoría, no dependen directamente de la temperatura, como las soluciones de la ecuación de Schrödinger en sistemas aislados, en la práctica experimental y simulaciones aplicadas, la temperatura juega un papel fundamental. Una medición precisa de esta variable es crucial en la simulación de propiedades termodinámicas. En estudios cuánticos que integran termodinámica estadística, la temperatura se introduce como un parámetro clave para calcular distribuciones de poblaciones en diferentes estados energéticos, según la distribución de Boltzmann, energía libre de Gibbs, entropía y capacidad calorífica. Estos cálculos permiten predecir si una reacción será espontánea, equilibrada o inestable a cierta temperatura. Si la medición térmica no es precisa, los resultados derivados de estos cálculos pueden ser inexactos o inconsistentes con la realidad. Cuando se aplica la química cuántica al estudio de sistemas reales, como proteínas, materiales, catálisis o procesos industriales, se recurre a métodos híbridos que combinan mecánica cuántica con simulaciones térmicas,
como dinámica molecular cuántico clásica, QM-MM. En estos modelos, la temperatura define la energía cinética de los átomos, la velocidad de las reacciones y las configuraciones conformacionales accesibles a la molécula. Una medición térmica incorrecta puede llevar a modelar un sistema fuera de sus condiciones reales, afectando los resultados de simulación. Finalmente, muchas propiedades macroscópicas, como la conductividad, el magnetismo o la reactividad química, tienen su origen en fenómenos cuánticos. Estas propiedades son funciones del estado térmico del sistema y, por lo tanto, su predicción y validación requiere información térmica precisa. La medición precisa de la temperatura en la ciencia de los materiales es fundamental porque muchas propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales dependen considerablemente de la temperatura. Un pequeño error térmico puede alterar completamente el comportamiento del material, afectar la calidad del producto final o invalidar los resultados experimentales. En la industria del acero se realizan distintos tratamientos como el templado, que es un proceso en el que el acero se calienta a una alta temperatura por encima del punto crítico y luego se enfría rápidamente, normalmente en agua, aceite o aire, con el fin de aumentar la dureza y la resistencia del acero, aunque puede hacerlo más frágil, por lo que a veces se complementa con un revenido para reducir la fragilidad. La medición precisa de la temperatura en el templado del acero es fundamental porque determina directamente la estructura interna y las propiedades mecánicas del acero. Un error térmico, por pequeño que sea, puede causar desde una dureza inadecuada hasta una falla estructural. El recocido del acero consiste en calentar este material a una temperatura específica y luego enfriarlo lentamente, generalmente dentro del mismo horno con el objetivo de volverlo más blando y más fácil de manejar. Una medición precisa de la temperatura en el recocido asegura que el acero se ablande correctamente, se alivien las tensiones internas y se logre una estructura óptima para procesos posteriores como el mecanizado o la deformación. Sin esta precisión, el material puede presentar defectos mecánicos o un comportamiento impredecible. La medición precisa de la temperatura en la joyería es esencial para garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de las piezas fabricadas. Muchos procesos en la joyería involucran el uso de calor controlado, y una desviación mínima en la temperatura puede afectar negativamente el resultado final. Metales como el oro, la plata, el platino y el paladio tienen puntos de fusión específicos. Una temperatura demasiado baja por una incorrecta medición puede impedir la fusión completa, generando impurezas o defectos estructurales. Por el contrario, una temperatura demasiado alta por una mala medición puede causar oxidación, pérdida de masa por evaporación o deterioro de la calidad del metal. Durante la soldadura de componentes de una joya, como engastes, cierres o cadenas, se usan aleaciones con puntos de fusión específicos. Un control de temperatura inexacto puede dañar otras partes de la pieza, desprender gemas sensibles al calor o deformar estructuras delicadas. Muchas piedras preciosas, como los zafiros, rubíes y topacios, se tratan térmicamente para mejorar su color o transparencia. Este proceso requiere rangos de temperatura muy estrechos y tiempos precisos. Si la temperatura es demasiado alta por una mala medición, la gema puede fracturarse, cambiar a un color no deseado o perder valor. Si la temperatura es demasiado baja por una incorrecta medición, el tratamiento será ineficaz. La fundición de la cera perdida es un proceso tradicional y muy preciso, que se utiliza para fabricar joyas, permitiendo producir formas complejas con una gran fidelidad y acabado fino. En esta técnica, se crea una pieza original en cera, generalmente cera de abejas o ceras sintéticas, que luego se cubre con un material refractario, como yeso cerámico. Una vez endurecido el molde, se calienta para que la cera se derrita y salga, dejando un hueco con la forma exacta de la pieza. En ese hueco se vierte el metal fundido, que al enfriarse se convierte en la pieza final.
Este método requiere temperaturas controladas para quemar la cera sin dejar residuos y verter metal fundido en moldes sin provocar burbujas o imperfecciones, ya que errores térmicos pueden arruinar el molde o producir piezas defectuosas. El curado de polímero es un proceso químico mediante el cual un polímero líquido o blando se transforma en un material sólido y resistente a través de reacciones de entrecruzamiento o cross-linking. Este proceso puede activarse por calor, luz ultravioleta, humedad o agentes químicos, dependiendo del tipo de polímero. Muchos polímeros requieren una temperatura específica para iniciar el curado. Si la temperatura es muy baja, la reacción no se activa o es incompleta. Si es demasiado alta, puede acelerarse en exceso, generar burbujas, agrietamientos o incluso degradar el material. En procesos industriales, como la fabricación de piezas compuestas o adhesivos estructurales, es crucial saber cuánto tiempo se puede trabajar con el polímero antes de que comience a endurecerse. Una medición térmica precisa permite predecir y controlar estos tiempos. Hablando de tiempo, también tenemos un video donde te explicamos todo sobre el tiempo y su medición, cuyo enlace te dejamos en el primer comentario fijado. El sinterizado de cerámicas es un proceso térmico mediante el cual polvos cerámicos compactados, pero aún porosos, se transforman en un sólido denso y resistente, sin llegar a fundirse completamente. Durante el sinterizado, las partículas se unen mediante difusión atómica a altas temperaturas, lo que reduce la porosidad, aumenta la resistencia mecánica y da forma final al material. A temperaturas demasiado bajas, no hay suficiente difusión y la pieza queda débil y porosa. A temperaturas demasiado altas, puede ocurrir una fusión parcial, provocando deformaciones, grietas o crecimiento descontrolado de grano. Las propiedades finales del material, como resistencia, dureza, conductividad y muchas más, dependen directamente del perfil térmico aplicado, por lo cual, una medición precisa de la temperatura asegura resultados consistentes en cada lote de producción. Por otro lado, el sinterizado de cerámicas consume mucha energía. Saber exactamente cuándo y cuánto calentar permite minimizar el consumo energético sin comprometer la calidad del producto. En laboratorios, una medición térmica precisa es indispensable para desarrollar nuevas composiciones cerámicas, determinar sus temperaturas óptimas de sinterizado y entender su comportamiento. Finalmente, una temperatura mal medida puede generar fisuras internas por tensiones térmicas, deslaminaciones o porosidades. El crecimiento de cristales en la ciencia de los materiales es el proceso mediante el cual átomos, moléculas o iones se organizan en una estructura ordenada y repetitiva, formando un cristal. Este proceso es fundamental en la obtención de materiales con propiedades físicas, ópticas, eléctricas y mecánicas específicas, como en los semiconductores, metales, minerales y materiales biomédicos. La velocidad de nucleación y crecimiento del cristal dependen directamente de la temperatura. Una temperatura mal medida o controlada puede hacer que el cristal crezca muy rápido, formando defectos estructurales, o, por el contrario, que el crecimiento sea muy lento o no ocurra. En materiales como el silicio monocristalino, usados en chips electrónicos, cualquier fluctuación térmica puede inducir impurezas o irregularidades que afectan su desempeño. Una temperatura constante permite una estructura ordenada y homogénea. Muchas investigaciones en ciencia de materiales se centran en puntos de transición clave como el punto de fusión, que señala la transición de sólido a líquido y es fundamental para determinar las condiciones de procesamiento, moldeo o soldadura de metales, cerámicas o cristales, el punto de ebullición, que es crucial en aplicaciones térmicas y químicas, especialmente en la selección de materiales para intercambiadores de calor, sistemas de refrigeración o separación por destilación, la transición vítrea en polímeros, que marca el paso de un estado rígido y quebradizo a uno más flexible y afecta directamente la resistencia al impacto, la elasticidad y la temperatura operativa del material polimérico, y los cambios de fase sólido-sólido, que involucran reordenamientos estructurales dentro del material,
sin cambio de estado físico, como los que se observan en materiales ferroeléctricos, que son materiales que pueden cambiar su polaridad al aplicarse un campo eléctrico externo. Estos puntos de transición anteriormente mencionados definen el comportamiento estructural y funcional de los materiales, y, en todos los casos, ocurren a temperaturas específicas. Detectar con precisión las temperaturas de estas transiciones es clave para diseñar dispositivos funcionales, estables y eficientes. Por todo esto, una medición precisa de la temperatura no solo permite identificar correctamente estos puntos de transición, sino que también posibilita comprender los mecanismos internos que los regulan y, con ello, optimizar el desarrollo y aplicación tecnológica de los materiales. Desde la electrónica y la medicina hasta la industria aeroespacial, los materiales se seleccionan y procesan con base a estos comportamientos térmicos, por lo que el control exacto de la temperatura es una herramienta científica y tecnológica de primer orden. La temperatura influye directamente en la conductividad térmica, que es la capacidad de un material para conducir el calor, la capacidad calorífica, que es la cantidad de energía que un material necesita para aumentar su temperatura en una cierta cantidad, y los coeficientes de expansión térmica, que es la medida del cambio de tamaño que experimenta un material al calentarse. Conocer estos parámetros con precisión y sus variaciones con respecto a la temperatura es esencial en el diseño de materiales que operan en ambientes extremos, como turbinas, cohetes, reactores o electrónica de alto rendimiento. Muchos materiales presentan comportamientos únicos en función de la temperatura, como la superconductividad, que es la capacidad de un material de conducir electricidad sin resistencia al enfriarse, la ferroelectricidad, que como mencionamos anteriormente, es la propiedad de un material de tener una polarización eléctrica espontánea, es decir, un campo eléctrico interno, que puede invertirse al aplicar un campo eléctrico externo, el ferromagnetismo, que es la capacidad de un material de volverse fuertemente magnético al ser expuesto a un campo magnético, o la fotosensibilidad, que es la capacidad de un material de responder a la luz cambiando sus propiedades físicas o químicas al ser iluminado. Una medición imprecisa de la temperatura puede provocar que el material no manifieste la propiedad deseada, afectando su uso en sensores, memorias o dispositivos electrónicos avanzados. La nanotecnología es la ciencia y tecnología dedicada al diseño, manipulación y aplicación de materiales y sistemas a escala nanométrica, es decir, en el rango de 1 a 100 nanómetros. A esta escala tan diminuta, 1000 veces más pequeña que el grosor de un cabello humano, las propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales pueden cambiar radicalmente respecto a sus formas macroscópicas. La temperatura es una variable crítica en el desarrollo, fabricación y operación de sistemas nanotecnológicos, ya que influye directamente en su estructura, estabilidad, funcionalidad y comportamiento. A escala nanométrica, pequeñas variaciones en la temperatura pueden producir grandes efectos debido a la alta relación superficie-volumen y a la sensibilidad de los enlaces interatómicos. Por ejemplo, durante la fabricación de nanomateriales, como nanopartículas, nanotubos, puntos cuánticos o películas delgadas, la temperatura debe medirse y controlarse con altísima precisión para definir el tamaño y la morfología de las nanoestructuras, o controlar el crecimiento cristalino. En la síntesis de algunos nanomateriales, una desviación de apenas unos pocos grados puede cambiar completamente las propiedades del producto final. Adicionalmente, los nanomateriales pueden sufrir cambios estructurales o degradación si se exponen a temperaturas inadecuadas. Algunos fenómenos que ocurren por sobrecalentamiento incluyen fusión de nanopartículas, pérdida de orden cristalino, oxidación acelerada o cambios de fase inesperado, por lo cual es crucial medir y controlar con precisión la temperatura tanto durante el almacenamiento como en el uso de nanodispositivos. También, muchos dispositivos nanotecnológicos, como sensores térmicos, no funcionan en ambientes donde las variaciones de temperatura deben ser medidas y compensadas para mantener su precisión. Algunos incluso se basan en propiedades térmicas para operar, por lo que una medición térmica exacta es parte fundamental de su diseño y calibración. A escala nano, la temperatura afecta propiedades fundamentales como la conductividad eléctrica y térmica, la expansión térmica, que puede causar fallos mecánicos,
la difusión atómica o molecular, clave en sensores y catalizadores, o las interacciones entre superficies. Estos efectos se amplifican a nivel nanométrico, por lo que medir y controlar la temperatura con exactitud es esencial para estudiar, modelar o aplicar estos fenómenos. En el ámbito de las ciencias ambientales, la temperatura es una de las variables más cruciales, ya que afecta directamente a procesos físicos, químicos y biológicos esenciales en los ecosistemas. Una medición precisa de esta variable resulta indispensable para el monitoreo ambiental, la evaluación de impactos y la formulación de políticas públicas. Uno de los usos más relevantes de la medición térmica es el seguimiento del cambio climático global. La temperatura media de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1,2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, lo cual representa una preocupación central en estudios científicos y acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Para detectar y analizar este calentamiento, se requieren mediciones extremadamente precisas durante décadas, ya que muchas variaciones son de apenas décimas de grado. Estos pequeños cambios pueden reflejar grandes tendencias, como el aumento de temperatura de los océanos, el derretimiento de los glaciares y los polos, y el incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos. Una red de monitoreo y medición precisa a escala local, regional y global es clave para validar modelos climáticos y emitir predicciones confiables. Por el contrario, una medición incorrecta de la temperatura puede generar falsas preocupaciones. En cuerpos de agua, como ríos, lagos, océanos o acuíferos, la temperatura regula procesos como la solubilidad del oxígeno, que disminuye con el aumento de temperatura, el metabolismo y actividad de microorganismos, la velocidad de la descomposición de contaminantes o la reproducción y supervivencia de especies acuáticas. Además, industrias como plantas termoeléctricas que vierten agua caliente pueden causar contaminación térmica, alterando el equilibrio ecológico. Por eso, medir la temperatura antes y después de estos vertimientos es fundamental para evaluar impactos, cumplir normativas ambientales y diseñar estrategias de mitigación. La temperatura es un factor limitante clave en la ecología, ya que determina la distribución geográfica de especies vegetales y animales, regula eventos estacionales como la floración, hibernación o migración, y afecta la resistencia al estrés térmico. En esta área de las ciencias ambientales, mediciones térmicas precisas permiten construir modelos predictivos sobre la migración de especies, pérdida de hábitats o la aparición de especies invasoras bajo escenarios de cambio climático. En cuanto a la calidad del aire y salud pública, la temperatura también influye en la formación y dispersión de contaminantes atmosféricos, ya que favorece o limita la formación de ozono troposférico, que es un contaminante nocivo. Afecta la estratificación térmica de la atmósfera, que puede atrapar contaminantes cerca del suelo e incide en la dispersión de partículas tóxicas y gases. Una medición térmica adecuada permite identificar condiciones de riesgo para la salud pública y activar alertas tempranas. A manera de curiosidad, te podemos contar que la temperatura corporal varía naturalmente a lo largo del día y entre personas. Por ejemplo, es más baja por la mañana y más alta al atardecer. Además, en ciertas condiciones, como después del ejercicio, puedes tener una fiebre funcional sin estar enfermo. Como te comentamos al principio de este video, el científico sueco Anders Celsius propuso la escala que lleva su apellido. Lo que se nos pasó comentarte es que originalmente su escala estaba invertida, es decir, 0 grados Celsius era el punto de ebullición del agua, y 100 grados Celsius era el punto de congelación. Fue poco tiempo después que el famoso botánico Carl Linnaeus la invirtió para que tuviera más sentido práctico y así se mantiene hasta nuestros días. A pesar de vivir en temperaturas de hasta menos 60 grados Celsius, los pingüinos emperador mantienen una temperatura corporal de alrededor de 39 grados Celsius. Para lograrlo, se agrupan en círculos compactos y tienen plumas extremadamente densas que atrapan aire caliente. A diferencia de los mamíferos y aves, los reptiles dependen del ambiente para regular su temperatura. Por eso los ves tomar el sol para calentarse o esconderse bajo las rocas para enfriarse. La temperatura corporal de un oso puede descender de 37 grados Celsius a unos 31 grados Celsius durante la hibernación,
lo que reduce su metabolismo en un 75%. Esto le permite sobrevivir sin comer ni beber durante meses. Las abejas obreras baten sus alas para ventilar la colmena y mantener una temperatura constante de 35 grados Celsius, ideal para el desarrollo de las larvas. Si hace frío, se agrupan y vibran sus músculos para generar calor. Muchas especies de murciélagos entran en un estado de torpor, bajando su temperatura corporal hasta 10 grados Celsius o menos. Esto les permite conservar energía cuando escasea el alimento, especialmente durante el invierno. La temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 56,7 grados Celsius. Ocurrió en Death Valley, Valle de la Muerte, California, en julio de 1913. Aunque ha habido controversias sobre su precisión, sigue siendo el récord oficial de temperatura más alta medida con instrumentos meteorológicos confiables. En contraste, la temperatura más baja registrada en la Tierra fue de menos 89,2 grados Celsius. Fue medida en la estación Vostok, en la Antártida, en 1983. A esa temperatura, el dióxido de carbono del aire puede comenzar a congelarse, algo extremadamente raro. A lo largo de la historia, la medición de la temperatura ha sido una necesidad fundamental para el avance de la ciencia, la medicina y la industria. Antes de contar con instrumentos reales de medición, las civilizaciones antiguas tenían solo nociones cualitativas del calor y el frío. Se sabía que el fuego calentaba y que el hielo enfriaba, pero no existía una forma de medir la temperatura con precisión. La idea de que el calor era una forma de energía no se desarrolló hasta siglos después. Los primeros intentos de medir la temperatura se basaron en observaciones simples, como la expansión y contracción de ciertos metales con el calor. Como te comentamos al inicio de este video, el primer instrumento precursor del termómetro fue el termoscopio, atribuido al científico italiano Galileo Galilei alrededor del año 1593. Este instrumento consistía en un tubo sellado con un bulbo de aire en su extremo. Al calentarse, el aire se expandía y desplazaba el agua en el tubo, lo que permitía observar la variación térmica. Aunque no tenía una escala precisa, representaba el inicio del desarrollo de los termómetros modernos. En el siglo XVII, Daniel Gabriel Fahrenheit, sí, el mismo de la escala que lleva su apellido, desarrolló el primer termómetro de mercurio en 1714, un hito de la historia de la medición térmica. Este termómetro, que utilizaba mercurio en lugar de agua, ofreció una mayor precisión y fue más estable, ya que el mercurio se expandía de manera uniforme con el calor. Este termómetro permitió mediciones más exactas y fiables que los métodos previos. El termómetro de alcohol, creado poco después, funciona de manera similar al de mercurio, pero usaba alcohol teñido para facilitar su visualización. Este tipo de termómetro se utilizó especialmente en entornos donde el mercurio no era adecuado, como en condiciones de baja temperatura, debido a que el alcohol se congela a temperaturas más bajas que el mercurio. Además, el termómetro de alcohol fue más fácil de transportar y manejar, ya que el alcohol es menos tóxico que el mercurio. Otro avance importante en la historia de la medición de la temperatura fue la creación del termómetro bimetálico en el siglo XIX. Este instrumento se basa en el principio de que los diferentes metales se expanden a distintas tasas cuando se calientan, un fenómeno conocido como expansión térmica diferencial. El termómetro bimetálico está compuesto por dos tiras metálicas de distintos coeficientes de dilatación térmica, como acero y latón o acero y cobre, unidas firmemente a lo largo de toda su longitud. A medida que la temperatura cambia, uno de los metales se expande más que el otro, lo que provoca que la tira se curve hacia el lado del metal que se expande menos. Esta curvatura es proporcional al cambio de la temperatura y puede ser amplificada mecánicamente para accionar una aguja indicadora o activar interruptores. Aunque su precisión es menor que la de los termómetros de mercurio o alcohol, particularmente para mediciones científicas exactas, el termómetro bimetálico ha sido muy valorado en aplicaciones industriales, especialmente por su simplicidad, robustez y fiabilidad en entornos hostiles. Este tipo de termómetro no requiere energía eléctrica ni de baterías para funcionar, es económico y puede operar en amplios rangos de temperatura, siendo especialmente útil en hornos, sistemas de calefacción, refrigeración, calderas y maquinaria industrial, donde se necesitan lecturas rápidas y resistentes a condiciones severas.
A principios del siglo XX, la invención y posterior desarrollo del termómetro digital marcó un hito importante en la historia de la medición de la temperatura. Aunque los conceptos de sensores térmicos ya existían, fue en la segunda mitad del siglo XX, con el avance de la electrónica y los semiconductores, que los termómetros digitales comenzaron a fabricarse y utilizarse de manera masiva. Estos dispositivos emplean sensores electrónicos capaces de convertir cambios de temperatura en señales eléctricas que luego son procesadas y convertidas en lecturas numéricas visibles en una pantalla digital. Entre los sensores más utilizados se encuentran los termistores, que son resistencias eléctricas cuya resistencia varía con la temperatura. Son especialmente sensibles y precisos dentro de un rango limitado, por lo que se usan frecuentemente en la medicina y electrodomésticos. Termopares, formados por la unión de dos metales diferentes que generan una tensión eléctrica proporcional a la diferencia de temperatura, son muy resistentes y versátiles, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales y de alta temperatura. Y RTDs, detectores de temperatura por resistencia, que ofrecen una excelente precisión y estabilidad a largo plazo, y son comunes en laboratorios y entornos industriales críticos. Gracias a estos sensores, los termómetros digitales pueden ofrecer una medición rápida, precisa y confiable. A diferencia de los termómetros de vidrio tradicionales, no presentan riesgos por rotura ni contienen sustancias tóxicas como el mercurio, lo que los hace más seguros y convenientes. El termómetro infrarrojo ha emergido en las últimas décadas como una herramienta crucial para la medición de temperatura sin contacto, especialmente en aplicaciones donde la rapidez, la seguridad o la accesibilidad son prioritarias. Este tipo de termómetro funciona mediante la detección de la radiación infrarroja emitida por un objeto, una forma de energía térmica que todos los cuerpos emiten en función de su temperatura. La cantidad de radiación detectada se convierte, mediante un sensor y un sistema electrónico de procesamiento, en una lectura de temperatura precisa, que es mostrada digitalmente. La tecnología se basa en principios de termografía infrarroja y en la ley de Stefan Boltzmann, que establece que la radiación emitida por un cuerpo negro idealizado es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Aunque los objetos reales no son cuerpos negros perfectos, los termómetros infrarrojos modernos corrigen este aspecto usando el factor de emisividad, que se puede ajustar en muchos modelos para adaptarse al tipo de superficie. Estos dispositivos han encontrado una amplia gama de aplicaciones prácticas. En entornos industriales se utilizan para medir la temperatura de superficies calientes o en movimiento, como piezas metálicas recién procesadas, hornos, motores o equipos eléctricos, donde el contacto directo podría ser peligroso o poco práctico. En la industria alimentaria, permiten comprobar la temperatura de cocción o refrigeración sin contaminar los alimentos. En el ámbito de la electrónica, son útiles para detectar puntos calientes en placas de circuito impreso, componentes o equipos electrónicos, ayudando al diagnóstico de fallas. En la medicina y salud pública, han cobrado especial protagonismo en los últimos años, especialmente durante la pandemia de COVID-19, al permitir la medición rápida y sin contacto de la temperatura corporal, reduciendo el riesgo de contagio en lugares públicos o centros de atención médica. Quizás no sabías que existen tanto teléfonos móviles como aplicaciones que pueden medir o estimar la temperatura, aunque con algunas limitaciones importantes según el tipo de temperatura que se quiera medir, ambiente, corporal o de objetos. Algunos teléfonos especializados, no la mayoría de smartphones comunes, incorporan sensores infrarrojos o térmicos, aunque estos dispositivos son más comunes en industria, construcción o uso técnico, no en móviles convencionales. En cuanto a las aplicaciones móviles, la mayoría de apps no miden directamente la temperatura corporal, porque los teléfonos no tienen sensores adecuados, pero algunas pueden usarse junto con termómetros externos, Bluetooth o infrarrojos, para la medición de la temperatura ambiente. Algunas apps usan los sensores internos del teléfono, si los tiene, o la ubicación GPS para obtener datos del clima desde el Internet. En resumen, la temperatura es una propiedad esencial para comprender el comportamiento de la materia y su interacción con el entorno. La temperatura es fundamental en la vida cotidiana y muchísimos campos de estudio. De hecho, con la medición de la temperatura corporal, obtenemos un profundo conocimiento del comportamiento y estado del cuerpo humano,
ya que pequeñas variaciones de la temperatura medida son relevantes para detectar y diagnosticar enfermedades como fiebre en caso de una temperatura corporal elevada o hipotermia en caso de una temperatura corporal baja. A su vez, la correcta medición de la temperatura es fundamental para proteger y preservar diversas materias primas, desde artículos para el hogar, alimentación e incluso recreación, hasta los grandes productos químicos utilizados en los laboratorios e industria química, con el fin de evitar la proliferación de especies que sean nocivas en los materiales y aceleren la degradación de los mismos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.